Estamos de regreso ya en su informativo Cuenca en Directo y es tiempo de nuestro primer invitado en esta tarde. Damos la bienvenida, siempre un gusto tenerle en este espacio al economista Esteban Bernal, actual asambleísta, representando a la provincia de la Azuay y pues también con el movimiento Suma, Participa y Creo. Bienvenido Esteban, un gusto que esté con nosotros. El día de mañana conocemos que ya van a ser dadas las credenciales a los asambleístas de la provincia de la Azuay básicamente y la próxima semana estarán ya legalmente posesionados. En este sentido, ¿cuáles son las expectativas de la nueva asamblea que todos los ecuatorianos aspiramos que sea pues en pro y en bienestar, no solo del Ecuador, sino también de la provincia de la Azuay? Y usted, al representar a la Azuay, ¿cuáles serán esas expectativas? Bienvenidos. Gracias, Karina. Sí, efectivamente, el 14 de este mes, el día domingo, el próximo domingo, por ley y por disposición legal, nosotros estaremos posicionándonos ya en la nueva asamblea. Será la sesión constitutiva de la nueva Asamblea Nacional, en donde participaremos 5 asambleístas de la Azuay, de los cuales a nuestro movimiento Creo, Suma y Participa, a esa propuesta política nos entregó la confianza a 2 de aquellos curules que lo comparto conjuntamente con Lourdes Cuesta, y en ese sentido tenemos una amplia expectativa, como expectativa está puesta en la ciudadanía, y una expectativa, Karina, en la que nosotros no pensamos defraudar. Hemos dicho claramente de que vamos a ir a contribuir también, porque creo que hay que darle nuevos vientos al Ecuador. Tenemos una nueva propuesta política más allá de las discrepancias que fueron públicas y que fue un tema de momento. Yo creo que hay que abrir este momento una gran expectativa para los ecuatorianos. Hay un nuevo gobierno que, más allá, reitero, de las discrepancias que las sostengo, pero que hay que entender que aquella propuesta de moratoria política que habíamos planteado en campaña electoral, que quien fuese el candidato presidencial que acceda al sillón presidencial tenga esa moratoria política, y es prudente por el Ecuador. En este caso le toca asumir este gran reto al presidente Lenín Moreno. Aspiramos de que ese cumplimiento de sus ofertas de campaña no hayan caído en lo que permanentemente denunciamos, que son demagógicas, y que por el contrario seamos nosotros los que recibamos una lección y que entendamos de que efectivamente no fueron demagógicas y que aquello se vaya a cumplir, los $150 de bono para los sectores más pobres de la provincia, del Ecuador, que vayan las casas, 320.000 casas, las 40 universidades tecnológicas que tanta falta le hacen al Ecuador. Y en ese contexto, las expectativas que tanto la ciudadanía tiene, como ustedes los medios de comunicación, tienen que refrendarse en cada acción que nosotros llevemos adelante. Y eso va a ser, por ejemplo, el apoyar, el incentivar, el proponer que vayan en beneficio para que esos objetivos de campaña se cumplan. Si es que el gobierno plantea normas y leyes que le permitan viabilizar las casas, los bonos, el mejoramiento de la crisis económica del Ecuador, el tener la posibilidad de acceder a las 40 universidades tecnológicas, ahí estaremos prestos y dispuestos para poder trabajar. Que se van a apoyar sin duda. ¿Cómo va a estar conformada esta asamblea? Digo yo, porque obviamente Creo tiene una participación importante, pero el partido de gobierno aún mantiene una mayoría. Hay que tomar en consideración que la asamblea que está ya partiendo, que está saliendo, los asambleístas lo que han dicho, los de oposición, básicamente es que todos los proyectos eran bloqueados por la mayoría de la Asamblea Nacional. Es más, el propio partido de gobierno está ya pues mencionando nombres y se habla de que José Serrano podría ser de presidente de la Asamblea. ¿Cuál será la relación entre quienes conforman esta alianza Creo, Suma, Participa, básicamente con los asambleístas de gobierno? En el periodo que fenece el próximo sábado 13 a las 12 de la noche, este periodo de asamblea queda para la historia en un mal recordatorio, y seamos concretos, en el Azuay particularmente, una ausencia absoluta de representación legislativa, sin una representación que le permita territorializar sus decisiones. Cada decisión que se tomó en la última asamblea ni siquiera fue discutida en la asamblea, propuesta, evaluada, discutida cualquiera de esas intenciones legislativas, sino estas vinieron con directrices y disposiciones directas desde Carondelet y desde la oficina jurídica de Alexis Mera. Aspiramos que este 14 de mayo se inaugure un nuevo concepto de Asamblea Nacional. Primero, que equilibre poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que asuma realmente cada una de sus capacidades que le determina la ley y le obliga la ley, más allá de las buenas voluntades. Es una obligación generar un equilibrio de poder y sobre todo la generación de la fiscalización y de la generación de normas y leyes que viabilicen el desarrollo del país. Segundo, creo que esta asamblea que fenece, al llevarse ese mal recuerdo para la historia, tiene que invitar a que la nueva asamblea, independiente de las posiciones políticas en las cuales digo que Alianza País debería reconcebir
el dejar de lado, el dejar para la historia esa concepción de sumisión, esa autocalificación de sumisión que tuvieron, y que en esta ocasión prime el diálogo, que prime la sensatez y que el desarrollo de cada proyecto de ley vaya en beneficio de los ecuatorianos y no en beneficio de un proyecto político, que es lo que venimos manejando. Imagínese usted, más de 200 proyectos de ley presentados por la oposición en el último periodo legislativo. ¿Sabe cuántas se aprobaron? Ninguna. De esas 200 y más de proyectos de ley, 38 lo presentó el bloque de Creo, al cual ahora me pertenezco, a Creo, Suma y Juntos Podemos participa, que estamos enlazados en una alianza que nos mantenemos consolidados como un bloque de 34 legisladores. Pero de aquellos 38 proyectos fueron presentados, ni uno fue pasado siquiera por Consejo de Administración y Legislación. ¿Qué hacer ahora para que los proyectos que plantea CREA con otros movimientos, el propio Partido Social Cristiano, que ha dicho ya que han sido obstaculizados algunos proyectos, puedan tener valía dentro del Parlamento? Porque creo que hay que cambiar la concepción, porque yo creo que ahora primero hay que apelar a que ese efectivo cambio que han pregonado permanentemente, inclusive el sector oficialista, se lo ponga en práctica con un diálogo, con la coparticipación entre los que pensamos distinto al oficialismo y que podemos contribuir desde otra óptica para el Ecuador. Y pensar en sobre país, todo, ¿no? Y sobre todo, Karina, porque creo que hay que cambiar el concepto de legislación. En lo personal me comprometí en campaña y lo voy a ratificar. Y aquí debe estar el tiempo que sea necesario para, a través de los medios, rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Cómo vamos a proponer? Pensemos en una reforma a la ley de comunicación, solo para coyunturalizar por el momento en el ejemplo. ¿Usted cree que la propuesta va a ser de Esteban Bernal o de Lourdes Cuesta? Tiene que ser de los sectores y actores de la provincia a la que representamos. Ahí vendremos, generaremos sensibilización, generaremos opinión con ustedes, con los medios de comunicación, con los barrios, con los sectores comunitarios, con los sectores empresariales, productivos, de tal manera que la propuesta no sea la propuesta del legislador de la SUAY, peor aún, la propuesta de un movimiento político, sino que sea una propuesta de la sociedad. Y en ese momento el peso específico que tendrá ese proyecto de ley o de reforma a una ley va a tener mucho significado, porque aquellos que quieran frenar, no le frenan a Esteban Bernal, pues van a tener que frenar a toda una sociedad y a un componente social que va a dar fuerza para que aquellos proyectos de ley se viabilicen. A pesar de la dificultad en la composición de la Asamblea, ¿no? Claro que sí. Lo de la fiscalización, en realidad, pues yo creo que fue un ofrecimiento de campaña de cada uno de los candidatos hacia la Asamblea Nacional. Temas de fiscalización como el caso Odebrecht, el propio Petroecuador. ¿Qué es lo que se va a hacer desde las filas de Creo, digo yo, representando a la provincia de la SUAY en casos nacionales que todavía no tienen un final, una solución? Siempre hemos dicho que la fiscalización tiene dos espacios claramente definidos. Aquel que legalmente le compete a la Asamblea y que puede viabilizarse siempre y cuando haya la voluntad para que aquello pase. Pero si usted entra en un proceso de fiscalización al actual vicepresidente, que ha sido acusado permanentemente de casos de corrupción, y siente un freno en la comisión de fiscalización, que tendrá mayoría el oficialismo, obviamente no va a viabilizarse en lo legal absolutamente nada. Pero en lo político, pero por supuesto que hay, porque para eso vamos a ser voces disidentes de ese comportamiento, yo diría, de ocultar el comportamiento de ciertos actores políticos que han cometido errores en este gobierno. Y en ese contexto, Karina, no va a faltar de nosotros la permanente denuncia, la documentación con los medios de comunicación, que tienen que ser intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, para que ustedes conozcan el por qué estábamos desnudando, más allá que la fiscalización en su propia esencia legal en la Asamblea no camine, porque hay un freno, digamos, basado en la mayoría que tiene Alianza País. Sin embargo, nosotros hemos planteado también que la fiscalización en estos sectores no solamente tiene que ser a nivel nacional. Al responder a un territorio, tenemos que puntualizar la fiscalización en hechos que al cuencano, a la SUAY le interesa. Y por ello hemos dicho que hay 4 ejes para nosotros la fiscalización aquí. Me refiero para Lourdes Cuesta y Esteban Bernal, que formamos parte de esta propuesta política alternativa. Uno, digamos más que ejes, temas puntuales a fiscalizar. Uno, el tema del tranvía, el Azuay y Cuenca requiere respuestas. Hay que mostrarle a la ciudad quiénes fueron los responsables y la responsabilidad, además del gobierno saliente, que le deja tanto al gobierno entrante, porque tiene que solucionar un problema de construcción, y luego el gobierno local, que hay que apoyarle al alcalde. Yo creo que aquí nuestras diferencias políticas hay que dejarlas de lado, creo que hay que unificarnos, no solamente el alcalde, el prefecto, los asambleístas de Creo, Suma y Juntos Podemos, sino inclusive los asambleístas de Alianza País.
¿no? Los 3 asambleístas de Alianza País, más José Serrano, que probablemente sea el presidente del Congreso, pero más allá de su lineamiento político, no deja de ser azuayo y cuencano, y que unemos esfuerzos para mostrarle a Cuenca la verdadera situación, porque yo siempre he dicho, Karina, el tema del tranvía no solo es un tema constructivo, es decir, hablemos de que mañana encontremos los recursos, 30 millones, 50 millones, 60 millones, lo que necesita el tranvía, para que concluya su actividad constructiva. Pero pasado mañana viene cómo vamos a administrar. Y yo he dicho claramente que hay una probabilidad de un subsidio de no menos de 18 millones de dólares, que lo denuncié en campaña y lo sigo manifestando. Si aquello es una equivocación de este asambleísta, ojalá sí sea por la SUAY y que yo más bien tenga que exteriorizar las disculpas. Sería mucho mejor que decir, ya ven, les dije, créame. Pero eso se va a argumentar, porque queremos unirnos como autoridades, queremos unirnos con el alcalde, con el prefecto, para mostrarle a la ciudad, decir quiénes fueron los responsables de ponernos un juguete caro en la ciudad que probablemente nos cueste 18 millones de dólares por año, porque es un tema sencillito. Usted me va a decir dónde saco los datos. Vea, Karina, el proyecto está concebido con 25 centavos el uso del tranvía, a 120.000 viajes por día, es decir, 120.000 personas que utilicen. Sin embargo, imagínese usted que el tranvía llegue a costar 67 centavos, como es la primera corrida financiera que tuvimos. Significaría que Cuenca tiene que subsidiar 42 centavos por viaje, es decir, 42 por 120.000 y por 365 días del año, más de 18 millones y medio de dólares. No habrá cómo financiar. Que tendremos que ver cómo financian los cuencanos, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo estamos ya por cortar, Esteban, siempre nos pasa rapidísimo el tiempo. Solo una última consulta. La Asamblea Nacional durante este fin de semana estaba estudiando el planteamiento de gobierno del hecho de crear grupos civiles, esto para el tema de seguridad. ¿Cuál es su posición ante esto en el caso de que se plantee una nueva asamblea? Es terrible que tengamos un ejemplo y un espejo a la vuelta de la esquina, ¿no? En el vecino país de Venezuela, en donde vemos que grupos civiles de esta característica usan y abusan de ese valor constitucional o de ese valor legal que le quieren dar para poder usar armas de fuego que es privativo según la Constitución de la Policía y del Ejército. En ese contexto creo que es peligrosísimo. Nosotros vamos a ir a dar dura lucha. Estoy completamente convencido que la nueva asamblea, esperemos que hasta el sábado no lo aprueben en segunda, de ser el caso meteremos una reforma de tal forma que una nueva asamblea, inclusive encontrando la sensatez en muchos asambleístas de Alianza País, dejemos de lado un proyecto que puede ser muy peligroso, no en el futuro, en el inmediato proceder de los ecuatorianos, una sociedad con civiles dogmados ideológicamente a un poder público que defiendan y que tengan armas para defender quizá un proyecto político, no es un tema de ironía contra Alianza País, es un tema de lógica y de convivencia como lo que está pasando en Venezuela que deberíamos a toda costa evitar. ¿Se dio vuelta ya la página luego del reconteo de votos? ¿Y cuál es pues ahora la posición que ustedes tienen frente a esta parte política? Karina, soy un hombre vinculado a la democracia, sobre todo la democracia. Yo he sido muy crítico del proceso electoral. Creo que el fraude electoral no es un tema coyuntural del 2 de abril, es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo por la desinstitucionalización de la democracia en el Ecuador. Un Consejo de Participación Ciudadana que no responde a la participación ciudadana. Este mismo Consejo que genera un Consejo Nacional Electoral con la representación de un solo partido. Y este Consejo Nacional Electoral que se ha hecho de la vista gorda a los abusos del poder, etc. Más allá de la coyuntura, el reclamo persiste, la moratoria también viene, y sin embargo, más allá de esa persistencia en nuestro reclamo y nuestro descontento, hay que mirar adelante. El Ecuador tiene un gran futuro y ese futuro tiene que ser enlazado a un diálogo de quien tiene que asumir ahora el poder y cumplir sus compromisos de campaña. ¿Y quienes hacemos oposición? Una oposición crítica, pero también responsable, es decir, permitir que aquellos que propusieron algo y que tienen una votación significativa en el Ecuador, hagan por el bien del Ecuador. Muchísimas gracias. Criterios del asambleísta por el ASUAY, Esteban Bernal. Vamos a la pausa, venimos en breve con más de Cuenca en Directo. Nuevo Sound D con